Jennifer Riley estaba de pie junto a la pequeña ventana de la cocina, observando cómo los últimos rayos del sol poniente coloreaban el cielo de su ciudad en tonos rosas y naranjas. Suspiró, frotándose los ojos cansados. Había sido un día largo, como siempre. Había pasado horas trabajando con el ordenador, limpiando la casa y preparando la cena. Ahora esperaba a su marido. El reloj de pared marcaba las 7 de la tarde. Dwayne debería haber vuelto de la fábrica hacía una hora. Jennifer sabía dónde estaba, pero prefería no pensar en ello. En lugar de eso, comprobó por enésima vez que la fuente del horno estaba lo bastante caliente. Su casa, una pequeña casita de una planta a las afueras de la ciudad, parecía acogedora, a pesar de los muebles desgastados y la pintura desconchada de las paredes. Jennifer intentaba mantenerla limpia y acogedora, pero el dinero para reparaciones era lamentablemente insuficiente. El sueldo de Dwayne apenas cubría las facturas y sus ingresos como autónoma eran inestables. La puerta principal se abrió ruidosamente y Jennifer se sobresaltó. Se apresuró a salir al pasillo, dibujando una sonrisa en su rostro. «Hola, cariño», dijo, tratando de no arrugar la nariz ante el olor a alcohol que desprendía su marido. Dwayne se quitó torpemente las botas de trabajo, apoyándose en la pared. Tenía los ojos nublados y sus movimientos eran imprecisos. «Hola», murmuró, sin mirar a su mujer. Jennifer lo ayudó a quitarse la chaqueta, tratando de ignorar las manchas de cerveza en su camisa. «La cena está lista. He hecho tu asado favorito», le dijo, con la esperanza de animarle. Dwayne asintió y entró tambaleándose en el salón, dejándose caer pesadamente en el sofá. Jennifer lo siguió, frotándose nerviosamente el borde del delantal. «¿Cómo te fue en el trabajo?», preguntó, tratando de entablar conversación. «Bien», respondió Dwayne, encendiendo la televisión. «Igual que siempre». Jennifer sabía que no iba a conseguir nada más. Volvió a la cocina para poner la mesa. Mientras ponía los platos, sus pensamientos volvieron al principio de su relación. Dwayne había sido diferente entonces, divertido, atento, lleno de energía. Se habían conocido en la feria local donde él trabajaba en el campo de tiro. Jennifer recordaba su risa contagiosa y la forma en que le había enseñado a disparar, guiando cuidadosamente sus manos. Pero de eso hacía mucho tiempo. Dwayne había cambiado con los años. Primero fueron las copas ocasionales con los amigos después del trabajo, luego fue una botella de cerveza cada noche en casa. Ahora, rara vez, volvía sobrio. Jennifer puso un plato de asado delante de su marido. Dwayne ni siquiera dio las gracias, siguió viendo la televisión. Ella se sentó a su lado, esperando que pudieran cenar juntos esta noche como una familia normal. «¿Por qué no la apagas?», sugirió con cautela. «¿Hablamos?». Dwayne la miró molesto. «¿De qué hay que hablar? Estoy cansado, solo quiero comer y descansar». Jennifer asintió, reprimiendo un suspiro. Empezó a comer, pero no se tragaba ni un trozo. Su mente daba vueltas con pensamientos de facturas que necesitaban ser pagadas, trabajo que necesitaba estar terminado para mañana, y cómo podría convencer a Dwayne de ir al médico. Se había estado quejando mucho últimamente de dolores de estómago. «¡Mierda!». La súbita exclamación de Dwayne la sacó de sus cavilaciones. Se le cayó el tenedor y la salsa le salpicó la camisa. «No pasa nada, la lavaré», dijo Jennifer rápidamente, levantándose a buscar una servilleta. Pero Dwayne ya estaba cabreado. «Por el amor de Dios, todo el día es una mierda y luego está esto». Jennifer le tendió la servilleta con cautela. «¿Por qué no te das una ducha? Yo lavaré mi camisa mientras tanto». Dwayne le hizo un gesto para que se fuera. «Déjame en paz. Será mejor que hagas una cena en condiciones, no esta porquería». Jennifer sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Comenzó a recoger la mesa en silencio, intentando no reaccionar ante la grosería de su marido. Los recuerdos volvieron a su mente.
de cómo Dwayne había admirado una vez sus habilidades culinarias, cómo habían cocinado juntos los fines de semana, riendo y bromeando el uno con el otro. ¿Dónde había ido a parar todo aquello? ¿Cuándo sus vidas se habían convertido en esto? Cuando terminó de limpiar, Jennifer se sentó frente al ordenador en un rincón del salón. Necesitaba terminar un trabajo para un cliente, un pequeño proyecto de diseño que podría aportar dinero extra a su escaso presupuesto. Dwayne siguió viendo la televisión, abriendo de vez en cuando una nueva botella de cerveza. Una hora más tarde, Jennifer oyó unos ronquidos. Su marido se había quedado dormido en el sofá. Se acercó en silencio, lo tapó con un plaid y apagó la tele. Al mirar a Dwayne dormido, sintió una mezcla de ternura y amargura. En algún lugar de su interior, aún albergaba la esperanza de que algún día cambiara, de que pudieran recuperar lo que una vez tuvieron. Volviendo a su ordenador, Jennifer se sumergió en su trabajo. Era su forma de evadirse de la realidad, aunque solo fuera por un rato. En el mundo del diseño y la creatividad, se sentía libre, capaz y valiosa. No había lugar para la frustración y el miedo que la perseguían cada vez más en la vida real. Terminó el proyecto pasada la medianoche, lo envió al cliente y apagó el ordenador. Miró a su marido dormido, pensando si debía despertarlo y llevarlo al dormitorio. Decidió no arriesgarse. Dwayne podía ser agresivo cuando se despertaba, y lo dejó en el sofá. En el dormitorio, Jennifer se sentó en el borde de la cama, sintiendo el cansancio. Miró su reflejo en el espejo del armario. Sus ojos, antes brillantes, parecían ahora apagados y su cara tenía arrugas prematuras por el estrés constante y la falta de sueño. Las cosas mejorarán, se susurró a sí misma, como todas las noches. Solo tengo que esforzarme más. Quizás si soy mejor esposa, Dwayne cambie. Quizás si encuentro la forma de ganar más, tendremos menos problemas. Tal vez. Pero en algún lugar de su interior, la duda crecía. ¿Cuánto tiempo más podría vivir así? ¿Cuánto tiempo más podría creer en esos tal vez? Jennifer estaba tumbada en la cama, sintiendo un vacío desconocido a su alrededor. Cerró los ojos, intentando dormir, pero los pensamientos seguían arremolinándose en su cabeza. Mañana sería un nuevo día. Mañana lo intentaría de nuevo. Mañana, tal vez, algo cambiaría. El domingo amaneció nublado. Jennifer estaba junto a los fogones, preparando el desayuno y escuchando los ronquidos de Dwayne procedentes del dormitorio. Anoche había llegado a casa pasada la medianoche, apenas capaz de mantener el ritmo. Hoy era la visita semanal a su madre, Silvia, y Jennifer esperaba que su marido al menos se despertara a tiempo. Mientras los huevos revueltos chisporroteaban en la sartén, los pensamientos de Jennifer volvieron involuntariamente a la historia familiar de Dwayne. La reconocía a retazos, gracias a las conversaciones francas que mantenía de vez en cuando con su marido y a las pistas que le daba Silvia. Dwayne tenía 12 años cuando su padre, Frank Riley, abandonó la familia. Ocurrió de repente, sin previo aviso. Un día Frank simplemente no volvió a casa del trabajo. Silvia oscilaba entre la ira y la desesperación, intentando comprender lo que había ocurrido. Dwayne, sin comprender la situación, se culpó a sí mismo, pensando que había enfadado a su padre de alguna manera. La verdad se reveló una semana después, cuando Frank llamó para decir que no volvería. Se había enamorado de una joven colega llamada Jennifer y había decidido empezar una nueva vida con ella. Jennifer se estremeció al recordar la primera vez que Silvia había oído su nombre. Los ojos de su suegra se llenaron de tal frialdad y resentimiento que Jennifer se sintió culpable, aunque ella no tuviera nada que ver con aquella historia tan lejana. Para Dwayne, la marcha de su padre se convirtió en un trauma que determinó toda su vida futura. Se encerró en sí mismo, se volvió agresivo en la escuela, empezó a faltar a clase. Silvia, inmersa en su propio dolor y resentimiento, no podía hacer frente a su hijo adolescente.
Su relación se convirtió en una extraña simbiosis de dependencia mutua y resentimiento hacia el mundo entero. Silvia veía en su hijo el único apoyo y sentido de la vida, haciéndole responsable de su felicidad. Dwayne, sintiéndose culpable por la marcha de su padre, intentaba complacer a su madre en todos los sentidos, a menudo en detrimento de sus propios intereses y deseos. El sonido de unos pasos sacó a Jennifer de sus recuerdos. Dwayne, desarreglado y sin afeitar, entró en la cocina. «Buenos días», dijo Jennifer, poniéndole un plato de desayuno delante. Dwayne murmuró algo en respuesta y cogió su café. Tenía los ojos enrojecidos y le temblaban ligeramente las manos, signos inequívocos de resaca. «No olvides que esta noche vamos a casa de tu madre», le recordó Jennifer con suavidad. Dwayne arrugó la nariz. «Mierda, se me olvidó por completo. ¿Lo cancelamos?» «Sabes que se enfadará», objetó Jennifer en voz baja, aunque interiormente se habría alegrado de cancelar la visita. Dwayne suspiró. «Sí, tienes razón. No deberíamos disgustarla». Jennifer se sentó frente a su marido, removiendo el azúcar de su café. Recordó cómo, al principio de su relación, le había encantado la cercanía de Dwayne con su madre. Le había parecido tan conmovedor que un hombre adulto se preocupara tanto por su madre, pero con el tiempo ese cariño empezó a parecerle malsano. Silvia llamaba varias veces al día, reclamando la atención de su hijo. Criticaba todas sus decisiones si no cumplían sus expectativas. Cuando Dwayne anunció su compromiso con Jennifer, Silvia montó en cólera y acusó a su hijo de traición. «¿En qué estás pensando?». La voz de Dwayne devolvió a Jennifer a la realidad. «Oh, nada, nada», contestó ella, intentando sonreír. «Solo un poco cansada». Dwayne asintió sin entrar en detalles. Nunca le preguntó por sus sentimientos o preocupaciones. Toda su atención se centraba en sus propias experiencias y en las necesidades de su madre. Después de desayunar, hicieron las maletas y subieron al viejo Ford. Dwayne permaneció en silencio mientras conducían, agarrando con fuerza el volante. Jennifer conocía esa expresión en su rostro, una mezcla de impaciencia y ansiedad. Siempre tenía ese aspecto antes de conocer a su madre. La casa de Silvia, una pequeña casa de campo en las afueras de la ciudad, apareció por delante. Incluso desde la distancia, Jennifer notó la figura de su suegra de pie junto a la ventana. Silvia siempre estaba esperándoles, como si temiera que no llegaran. En cuanto el coche se detuvo, Silvia salió corriendo al porche. «Dwayne, cariño», exclamó abriendo los brazos. Dwayne corrió hacia su madre, abrazándola con una ternura que Jennifer no había visto hacia sí misma en mucho tiempo. Silvia se aferró a su hijo como si no lo hubiera visto en años, ni en una semana. «Hola, Silvia», dijo Jennifer acercándose. Silvia se apartó de su hijo y miró fríamente a su nuera. «Ah, Jennifer, hola». Entraron en la casa y Silvia empezó inmediatamente a revolotear alrededor de Dwayne. «Pareces cansado, hijo. Este trabajo te ha agotado por completo. Quizá deberías buscar otra cosa». Dwayne negó con la cabeza. «No pasa nada, mamá. No te preocupes». «¿Cómo no voy a preocuparme? Eres el único que me queda». La voz de Silvia tenía una nota familiar de reproche. Jennifer se dirigió en silencio a la cocina para preparar el té. Sabía que ahora comenzaría el ritual habitual. Silvia se quejaría de su salud, de la soledad y de los vecinos desagradecidos, y Dwayne escucharía atentamente y prometería solucionar todos los problemas. Al volver al salón con una bandeja, Jennifer sorprendió a Silvia en medio de un emotivo relato de lo duro que era para ella vivir sola. «¿Y adivina qué? Ayer el gato del vecino volvió a meterse en mi jardín. Pensé que se me iba a salir el corazón. Estaba tan asustada». «Mamá, vamos. Es solo un gato», dijo Dwayne en voz baja. «¿Solo un gato? ¿Y si me hubiera caído intentando ahuyentarlo? ¿Quién me ayudaría? Estoy sola». Silvia lanzó una mirada acusadora a Jennifer.
Jennifer fingió no darse cuenta y empezó a servir té. Sabía a dónde quería llegar su suegra. «Sabes, hijo», continuó Silvia, «sigo pensando. Tal vez deberías mudarte conmigo. Es una casa grande, hay sitio para todos. Yo me sentiría más segura y tú no tendrías que viajar tanto». Dwayne dudó. «Bueno, no sé, mamá. Tenemos nuestras propias vidas». «¿Vuestra propia vida?», Silvia sollozó. «¿Y qué hay de mí? Ya no formo parte de tu vida, ¿verdad?». «Claro que lo eres», se apresuró a tranquilizarla Dwayne. «Es que Jennifer y yo...». «Ah, claro, Jennifer», Silvia pronunció el nombre de su cuñada con evidente desdén. «Claro que está en contra. No es como si le importara una anciana enferma». Jennifer sintió que el color subía a sus mejillas. «Silvia, yo nunca dije...». «Cállate». Su suegra la cortó bruscamente. «Has intentado interponerte entre mi hijo y yo desde el principio. ¿Crees que no veo cómo le pones en mi contra?». «Mamá, basta», intentó intervenir Dwayne, pero Silvia no le escuchaba. «Eres igual que esa, como esa divorciada», continuó, fulminando con la mirada a Jennifer. «¿Crees que puedes robarme a mi hijo como ella me robó a mi marido?». Se hizo un gran silencio. Jennifer sintió que un nudo le subía a la garganta. Había oído acusaciones similares muchas veces, pero cada vez le dolían igual. Dwayne se sentó con la cabeza gacha. Nunca defendía a su mujer en situaciones como esta por miedo a disgustar aún más a su madre. «Ve a ver la tarta», murmuró Jennifer, saliendo a toda prisa de la habitación. En la cocina, se apoyó contra la nevera, tratando de contener las lágrimas. A través del ruido en sus oídos podía oír a Dwayne tratando de consolar a su madre. «Mamá, vamos, ¿por qué haces esto? Jennifer no tuvo nada que ver con lo que le pasó a papá. No la defiendas». La voz de Silvia temblaba de rabia. «Ella es igual, todas son iguales. Primero restriegan la confianza y luego destruyen familias». Jennifer cerró los ojos, sintiendo que la desesperación crecía en su interior. Recordó la primera vez que había venido a esta casa, llena de esperanza y el deseo de complacer a la madre del hombre que amaba. Cómo había intentado complacer, ayudar, formar parte de la familia, pero desde el principio Silvia la había visto como una enemiga, una amenaza para la relación con su hijo. Pasaron los años y la situación no hizo más que empeorar. Cada visita se convertía en un calvario, cada conversación en un intento de evitar el conflicto. Jennifer sintió que se perdía poco a poco intentando estar a la altura de las expectativas imposibles de su suegra y su marido. Respirando hondo, empezó a preparar la bandeja de postres. Era necesario volver al salón y fingir que no había pasado nada, como siempre hacía. Al entrar en el salón, Jennifer vio que Silvia ya se había calmado y ahora le decía algo en voz baja a Dwayne, cogiéndole la mano. Dwayne escuchaba con cara de culpabilidad. «Toma, he traído tarta», dijo Jennifer, intentando que su voz sonara normal. Silvia la miró fríamente. «Espero que esta vez no haya salado demasiado el hojaldre como la última vez». Jennifer empezó a cortar la tarta en silencio. Sabía que no había salado nada de más la última vez. Silvia solo buscaba una excusa para criticarla. El resto de la visita transcurrió en un ambiente tenso. Silvia seguía quejándose de la vida, Dwayne escuchaba y asentía, y Jennifer intentaba ser invisible, interviniendo en la conversación solo cuando era absolutamente necesario. Cuando llegó la hora de irse, Silvia volvió a llorar. «Volverás la semana que viene, ¿verdad, hijo? ¿No dejarás a tu vieja mamá?». «Claro que iré, mamá», le aseguró Dwayne, abrazándola. «Sabes que siempre cuido de ti». Jennifer observó la escena en silencio, sintiéndose superflua. Cuando por fin subieron al coche, se sintió aliviada. El camino a casa transcurrió en silencio. Dwayne estaba inmerso en sus propios pensamientos, probablemente todavía preocupado por las lágrimas de su madre.
Jennifer miraba por la ventana, preguntándose cuánto más podría aguantar. La mañana del martes comenzó para Jennifer con el familiar sonido del despertador a las 5:30. Se levantó con cuidado de la cama, intentando no despertar a Dwayne, que había llegado tarde a casa la noche anterior y ahora respiraba agitadamente mientras dormía, impregnado del olor a alcohol. Se puso la bata, fue a la cocina y encendió la cafetera. Hoy tenía un gran día por delante. Tenía que empezar a preparar la fiesta del 60 cumpleaños de Silvia, que se celebraría este fin de semana. Mientras el café caía lentamente en la taza, Jennifer abrió su portátil y repasó su lista de tareas: encargar la tarta, comprar la decoración, preparar el menú, llamar a los invitados. Solo de pensarlo, le dolía la cabeza. Sabía que hiciera lo que hiciera, Silvia encontraría algo con lo que meterse. Jennifer tomó una taza de café caliente y salió al pequeño porche. El aire de la mañana era fresco y agradable. Inspiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Las últimas semanas habían sido especialmente difíciles. Dwayne había estado bebiendo cada vez más a menudo, volviéndose cada vez más irritable. Cualquier intento de hablar con él sobre el problema acababa en discusión. De vuelta en casa, Jennifer oyó a Dwayne levantarse. Unos minutos después apareció en la cocina, arrugado y con el ceño fruncido. «Buenos días», dijo Jennifer, tratando de que su voz sonara alegre. «¿Cómo has dormido?» Dwayne murmuró algo inaudible y buscó su café. Jennifer le puso delante un plato de huevos revueltos y tostadas. «Dwayne», empezó con cautela, «tenemos que hablar del aniversario de mamá. He hecho una lista de cosas que hay que hacer». «Jesús, Jen, al menos déjame despertar». Dwayne la interrumpió irritado. «Siempre tú y tus listas y planes». Jennifer sintió que todo se tensaba en su interior, pero trató de mantener la calma. «Solo quiero que todo salga bien. Sabes lo importantes que son estas vacaciones para tu madre». Dwayne suspiró. «Lo sé, lo siento. Es que me duele mucho la cabeza. Tal vez deberías tomarte el día libre», Jennifer sugirió. «¿Descansar un poco antes de las vacaciones?» «No puedo». Dwayne negó con la cabeza. «Tenemos un pedido importante en la fábrica. Y necesitamos el dinero para el regalo de mamá». Jennifer asintió, reprimiendo el impulso de recordarle que la mayor parte de sus ahorros ya habían ido a parar al costoso collar que Dwayne había elegido para su madre a pesar de su ajustada situación financiera. El día pasó volando a un ritmo frenético. Jennifer oscilaba entre el trabajo en un proyecto urgente para un cliente y la preparación del aniversario. Llamó a todos los invitados, encargó una tarta en la mejor pastelería de la ciudad. A pesar de su elevado coste, Silvia solo se merecía lo mejor, le recordó Dwayne, y elaboró un menú detallado. Por la noche, cuando Dwayne volvió del trabajo, Jennifer decidió hacer otro intento de discutir con él los detalles de la próxima celebración. «Cariño», empezó mientras Dwayne se hundía cansado en el sofá. «Me preguntaba sobre la música para el aniversario. ¿Contratamos a un DJ?» Dwayne arrugó la nariz. «¿Un DJ? ¿Estás loco? A mamá no le gustaría. A ella le gusta la música clásica». «Pero habrá otros invitados», objetó Jennifer con cautela. «Quizá deberíamos variar el programa». «Es la fiesta de mamá», replicó Dwayne. «Serán como ella quiere». Jennifer sintió que la irritación crecía en su interior. «Dwayne, entiendo que es el aniversario de mamá, pero nosotros también hemos pensado mucho en ello. Quizá deberíamos considerar también nuestros deseos». Dwayne se volvió bruscamente hacia ella. «¿Nuestros? ¿Quieres decir los tuyos?» «Jen, esta es mi madre. Sé mejor que nadie lo que le gustará». «Solo intento ayudar», dijo Jennifer en voz baja, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. «Si quieres ayudar, haz lo que te digo». Dwayne se levantó y se dirigió a la nevera a por una cerveza.
Jennifer observó en silencio cómo abría la botella. Sabía que esto era solo el principio, que estaría bastante borracho al anochecer. Pero ahora no tenía fuerzas para discutir. Los días siguientes transcurrieron en febriles preparativos. Jennifer se esforzó por satisfacer todos los deseos de Sylvia, comunicados a través de Dwayne. Música clásica, comida tradicional, un estricto código de vestimenta para los invitados. Todo tenía que ser perfecto. El viernes por la noche, la víspera de la fiesta, Jennifer estaba sentada en la cocina repasando la última lista de tareas pendientes cuando oyó un portazo. Dwayne había llegado a casa antes de lo habitual, y ella sabía por sus pesados pasos que ya se había tomado una copa. «¡Jen!», gritó desde el umbral. «¿Dónde estás?» «En la cocina», replicó ella, preparándose para otra conversación difícil. Dwayne entró en la cocina, oliendo fuertemente a alcohol. «Ha llamado mamá», dijo, hundiéndose pesadamente en una silla. «Está preocupada por si todo estará listo mañana». Jennifer respiró hondo. «Estará bien, tengo todo listo». «¿Estás segura?» La voz de Dwayne sonaba dubitativa. «Sabes lo importante que es que todo salga perfecto. Mamá se merece las mejores vacaciones». «Lo sé, Dwayne», Jennifer respondió cansada. «Hago todo lo que puedo». «¿Todo lo posible?» Dwayne se enfadó de repente. «¿Por qué no pediste sus flores favoritas? ¿Por qué no está su ensalada favorita en el menú?» Jennifer miró a su marido confusa. «Pero tú mismo dijiste que a mamá no le gustan los lirios y que no come esa ensalada por su alergia a los frutos secos». «Maldita sea, Jen», Dwayne golpeó la mesa con el puño. «No puedes recordar cosas tan simples como esa. ¿Cómo vas a organizar unas vacaciones si ni siquiera sabes eso?» Jennifer sintió que todo su interior se apretaba de resentimiento y rabia. Había pasado semanas planeando cada detalle, teniendo en cuenta todos los caprichos de Sylvia, transmitidos a través de Dwayne. ¿Y ahora la acusaba de incompetencia? «Dwayne», intentó hablar con calma, «he estado anotando todo lo que me has dicho. Si algo cambió, ¿por qué no me lo dijiste antes?» «No me eches la culpa a mí», ladró Dwayne. «Tú eres el que debería haberlo comprobado y vuelto a comprobar todo. Es el aniversario de mamá, joder». Se levantó, tambaleándose, y se dirigió a la nevera a por otra botella de cerveza. Jennifer miró fijamente su espalda, sintiendo la desesperación crecer en su interior. Se había esforzado tanto por hacerlo todo bien, por complacer tanto a Sylvia como a Dwayne, pero parecía que cuanto más lo intentaba, peor se ponía la situación. «Tal vez deberíamos ir a la cama», sugirió con cautela. «Mañana es un gran día, necesitamos descansar». Dwayne se dio la vuelta, fulminando con la mirada. «¿Me estás diciendo lo que tengo que hacer? Lo decidiré cuando me vaya a la cama». Jennifer sintió que un nudo le subía a la garganta. Sabía que si no se iba ahora, la situación podría empeorar. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Me voy a la cama. Buenas noches». Subió a su dormitorio sintiendo que le temblaban las rodillas. Acostada en la cama, Jennifer permaneció despierta durante mucho tiempo, escuchando los sonidos de abajo. Podía oír a Dwayne caminando por la casa, a veces murmurando para sí mismo, botellas tintineando. Sus pensamientos giraban en torno al mañana. ¿Y si realmente se le había olvidado algo? ¿Y si las vacaciones no salían como Sylvia esperaba? Jennifer sabía que cualquier error sería utilizado en su contra, sería una prueba más de su bien y falta de respeto hacia su suegra. Recordó cómo había conocido a Dwayne, cómo se había enamorado de su sonrisa y de su sentido del humor, lo atento y cariñoso que había sido. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Cuándo se había convertido su relación en un constante juego de equilibrios y conflictos? Jennifer se dio cuenta de que mucho tenía que ver con el trauma de Dwayne, con la marcha de su padre. Intentó ser comprensiva, apoyarle, pero cada año le resultaba más difícil.
Parecía que cuanto más lo intentaba, más se distanciaba Dwayne, que encontraba consuelo en la botella y en la aprobación de su madre. Hacia medianoche, la puerta del dormitorio se abrió y Dwayne entró tambaleándose en la habitación. Jennifer fingió estar dormida, no quería empezar otra discusión. Podía oler el alcohol, oír a Dwayne desvestirse torpemente y murmurar algo para sí mismo. Cuando por fin se acostó, Jennifer le dio la espalda con cuidado. Mañana era un gran día, se recordó a sí misma. Debería intentar dormir bien, mantener las fuerzas. Mañana haría todo lo posible para que las vacaciones fueran perfectas. Tal vez, si todo salía bien, Sylvia la aceptaría por fin. Quizá Dwayne volvería a ser el hombre cariñoso que una vez había amado. La mañana del día del aniversario de Sylvia estaba nublada. Jennifer se despertó antes del amanecer, sintiendo su corazón palpitar de emoción. Dwayne respiraba agitadamente mientras dormía a su lado, todavía apestando a alcohol. Salió de la cama sin hacer ruido y se dirigió al cuarto de baño para asearse y ordenar sus pensamientos. Al mirarse en el espejo, Jennifer apenas se reconocía. Las ojeras, la piel pálida, la mirada apagada, todo era el resultado de las noches en vela y el estrés constante. Respiró hondo, recordándose a sí misma que hoy debía estar impecable. Sylvia no le perdonaría estar desaliñada en su aniversario. Bajando a la cocina, Jennifer repasó su lista de tareas una última vez. La tarta debía llegar a las 2, la decoración estaba esperando en el salón, el menú había sido acordado con el servicio de catering. Todo parecía estar bajo control, pero la sensación de ansiedad no la abandonaba. Hacia las 9 de la mañana, Dwayne apareció en la cocina, arrugado y con el ceño fruncido. «Buenos días», dijo Jennifer con cautela. «¿Cómo te encuentras?» Dwayne murmuró algo inaudible y se dirigió a la cafetera. Jennifer le puso delante un plato de huevos revueltos y tostadas, con la esperanza de que la comida le ayudara a recobrar el sentido. «Dwayne», empezó, «tenemos que irnos a casa de mamá a las 11. ¿Te dará tiempo a hacer la maleta?» Él la miró con la mirada nublada. «Sí, llegaré a tiempo. No seas pesada». Jennifer se mordió el labio conteniendo una respuesta. Hoy no era el momento de discutir, se recordó a sí misma. Las 2 horas siguientes transcurrieron en un ajetreo de equipaje. Jennifer comprobaba y volvía a comprobar cada detalle, mientras Dwayne recobraba lentamente el sentido después de la borrachera de la noche anterior. A las 11, por fin subieron al coche y se dirigieron a casa de Sylvia. Por el camino, Jennifer pudo sentir cómo aumentaba la tensión. Dwayne estaba desacostumbradamente callado, mirando fijamente la carretera frente a él. «Todo irá bien», dijo Jennifer, más para sí misma que para él. «Estoy segura de que mamá disfrutará de las vacaciones». Dwayne se limitó a asentir, sin apartar los ojos de la carretera. Cuando llegaron a casa de Sylvia, vieron que algunos de los invitados ya habían llegado. Sylvia estaba de pie en el porche, vestida con el vestido nuevo que Dwayne le había comprado la semana pasada. Cuando vio el coche, les saludó con la mano, sonriendo ampliamente. En cuanto bajaron del coche, Sylvia corrió hacia su hijo. «Dwayne, cariño, por fin has llegado». Lo abrazó con fuerza, ignorando a Jennifer. Dwayne palmeó torpemente la espalda de su madre. «Feliz cumpleaños, mamá. Estás preciosa». Sylvia se animó y se volvió hacia Jennifer. «Ah, Jennifer, espero que no hayas olvidado nada importante». Jennifer esbozó una sonrisa tensa. «Por supuesto que no, Sylvia. Feliz cumpleaños». Extendió la mano para abrazar a su suegra, pero ella la esquivó hábilmente, fingiendo arreglarse el pelo. «Bueno, vamos dentro. Los invitados ya se están reuniendo». Las siguientes horas pasaron como un borrón. Jennifer corría entre los invitados, asegurándose de que todos tuvieran suficiente comida y bebida, comprobando la decoración y la música.
Dwayne pasó la mayor parte del tiempo al lado de su madre, aceptando felicitaciones y cumplidos de los invitados. Hacia las 3 de la tarde, cuando los festejos estaban en su apogeo, Silvia anunció en voz alta: «Y ahora, queridos invitados, me gustaría decir unas palabras». Todos se callaron y dirigieron su atención a la cumpleañera. Silvia estaba de pie en el centro del salón, con una copa de champán en la mano. «Quiero daros las gracias a todos por venir a compartir este día tan especial conmigo», empezó. «Pero quiero dar las gracias especialmente a mi querido hijo Dwayne. Siempre has sido mi roca, mi persona más cercana. No sé qué haría sin ti». Dwayne sonrió avergonzado y Silvia continuó: «Sabes, cuando su padre nos dejó, pensé que el mundo se había venido abajo, pero Dwayne se convirtió en mi salvación. Nunca me traicionó, siempre estuvo a mi lado». Jennifer notó que Dwayne se tensaba al mencionar a su padre. Silvia, en cambio, pareció no darse cuenta de la incomodidad de su hijo, y continuó: «Y esta noche me gustaría brindar por mi maravilloso hijo, por dar siempre prioridad a la familia, por el hecho de que entiende la importancia de la lealtad y el compromiso». Los invitados aplaudieron, levantando sus copas. Jennifer sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sabía que cada palabra de Silvia no era solo un elogio a Dwayne, sino también una reprimenda a ella, la nuera que supuestamente intentaba interponerse entre madre e hijo. Después del brindis, Silvia se acercó a Dwayne y lo abrazó con fuerza. «Gracias por contar contigo, hijo», dijo lo bastante alto como para que todos la oyeran. Jennifer se apartó, sintiéndose completamente superflua en esta celebración de la vida. Notó que algunos de los invitados la miraban con simpatía, y eso lo hizo aún peor. De repente, Silvia se volvió hacia ella. «Jennifer, querida, ¿me traes más champán?». Jennifer asintió y se dirigió a la mesa de bebidas. Llenó su copa y se volvió hacia su suegra, pero cuando le tendía la copa, Silvia dio un paso atrás. «Oh, Jennifer», dijo con fingida sorpresa, «he pedido champán rosa, esto es blanco». Jennifer parpadeó confusa. «Pero no te oí especificar». «¿Tan difícil es recordar qué champán me gusta?». Silvia la interrumpió, alzando la voz. «¿O es que no te importa?». Jennifer sintió que el color le inundaba la cara. Notó que algunos de los invitados observaban la escena con interés. «Lo siento, Silvia», dijo en voz baja. «Voy a por otro ahora mismo». Pero Silvia ya se había vuelto hacia su hijo. «Dwayne, cariño, ¿me traes champán rosado? Ya sabes cuál me gusta». Dwayne asintió y se dirigió rápidamente a la mesa de bebidas. Jennifer permaneció de pie, sintiéndose humillada y no deseada. La fiesta continuó, pero Jennifer sentía que cada vez le costaba más mantener la calma y sonreír. Notó que Dwayne bebía cada vez más de su whisky, y eso no presagiaba nada bueno. Hacia las 6 de la tarde, cuando los invitados empezaban a dispersarse, Silvia reunió a todos de nuevo para un brindis de despedida. Jennifer se quedó en la esquina más alejada de la sala, deseando que el día terminara de una vez. «Queridos amigos», empezó Silvia, «gracias por este maravilloso día. Vuestro amor y apoyo es el mejor regalo para mí». Los invitados sonrieron mientras levantaban sus copas. Silvia continuó: «Pero sabéis que es aún más importante que los regalos. El respeto a la familia, a la tradición». Lanzó una rápida mirada a Jennifer y ella sintió que se le apretaba todo por dentro. Mucha gente olvida hoy en día la importancia de los valores familiares, pero me alegro de que mi hijo no sea uno de ellos. Dwayne siempre recuerda quién es su verdadera familia». Jennifer vio que Dwayne, ya bastante borracho, asentía, estando de acuerdo con cada palabra que decía su madre. «Y espero», Silvia alzó la voz, «que todos en nuestra familia aprendan a mostrar el debido respeto». Esas palabras iban claramente dirigidas a Jennifer. Ella sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero se contuvo.
No podía darle a Silvia ese tipo de satisfacción. Cuando los últimos invitados se hubieron marchado, Jennifer empezó a recoger la mesa. Silvia se sentó en su silla, observándola con ojo crítico. «Jennifer», dijo de repente, «ven aquí». Jennifer se acercó de mala gana a su suegra. Silvia la miró. «Sabes, querida», empezó con voz dulce, «me di cuenta de que no me besaste cuando me conociste hoy. Has sido grosero». Jennifer se quedó helada. Realmente no había besado a Silvia después de que ésta rehuyera el abrazo, pero ahora sonaba como una acusación seria. «Ia, no quería hacerte daño», empezó Jennifer, pero Silvia la interrumpió. «Dwayne», la llamó, «ven aquí, hijo». Dwayne se tambaleó hacia su madre. Tenía los ojos nublados por el alcohol que había bebido. «Dwayne, querido», dijo Silvia, «¿te has dado cuenta de que tu mujer no me ha besado hoy? No me ha mostrado el debido respeto». Dwayne frunció el ceño, cambiando la mirada de su madre a su esposa. «¿Qué, Jen? ¿Es verdad?» Jennifer sintió que todo se enfriaba en su interior. «Dwayne, escucha», pero Silvia no la dejó terminar. «Hijo, ¿es esto normal? ¿Es así como tratas a la madre de tu marido?» Dwayne parecía volverse más agresivo con cada palabra que decía su madre. «Jennifer, ¿cómo has podido? Es mamá». «Dwayne, por favor». Jennifer sintió que la situación se estaba saliendo de control. «Hablemos de esto en casa». Pero Dwayne ya no escuchaba. Espoleado por su madre y el alcohol, agarró a Jennifer por los hombros y giró para abofetearla. El sonido de la bofetada resonó en toda la habitación. El tiempo pareció detenerse. Jennifer se llevó la mano a la mejilla, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. Dwayne parecía sorprendido de sus propios actos. Y Silvia. Silvia estaba sentada con una sonrisa apenas perceptible en su rostro. En ese momento, algo dentro de Jennifer se rompió. Todas las ilusiones, todas las esperanzas de que algún día formaría parte de esta familia, de que Dwayne cambiaría, de que Silvia la aceptaría, todo se hizo polvo, pero exteriormente permanecía casi inmóvil, con la mano levantada involuntariamente hacia su mejilla ardiente. Jennifer sintió que un interruptor se activaba en su interior. El amor que había sentido por Dwayne durante tanto tiempo desapareció de repente, dejando tras de sí un vacío y una fría conciencia de la realidad. Lo vio como lo que realmente era, un hombre débil, dependiente de su madre, dispuesto a sacrificar a su esposa por la aprobación de Silvia. Pero junto con esa toma de conciencia llegó la comprensión de su situación financiera. Todos sus ahorros se habían ido en esas malogradas vacaciones. Sencillamente, ahora no tenía dinero para marcharse. El siguiente pago por el trabajo no llegaría hasta una semana después. Jennifer se dio cuenta de que tendría que ser paciente y ahorrar fuerzas y dinero para una futura huida. «Jennifer», la voz de Dwayne la sacó de su aturdimiento. «Deberíamos irnos a casa». Ella asintió en silencio, sin mirar a su marido ni a Silvia, que sonreía con suficiencia. El camino a casa transcurrió en un pesado silencio. Dwayne parecía haber olvidado lo que había hecho, sumiéndose en un estupor alcohólico. En casa, Jennifer fue directamente al baño. Al mirarse en el espejo, apenas se reconocía. La marca del impacto en la mejilla se le notaba poco a poco. Tras cambiarse de ropa, se sentó frente al ordenador. El trabajo ya no era solo una forma de ganar dinero, sino un billete hacia una nueva vida. Cuanto más ganara, antes podría marcharse. Dwayne no tardó en dormirse en el sofá, con sus ronquidos resonando por toda la casa. Solo entonces Jennifer se permitió relajarse un poco. Sacó la botella de vino que había escondido para una ocasión especial y se sirvió un vaso. En el silencio de la noche, con los ronquidos del marido al que ya no amaba, Jennifer lloró en silencio. Lloraba por los años perdidos, los sueños rotos y la chica ingenua que había sido una vez. Mientras tanto,
Por la mañana, se levantaba como si nada hubiera pasado. Prepararía el desayuno, sonreiría, haría el papel de buena esposa. Pero en su interior, la cuenta atrás ya había comenzado, la cuenta atrás hacia la libertad. La mañana siguiente al nefasto aniversario de Silvia, Jennifer fue recibida con dolor de cabeza y náuseas. Cuando abrió los ojos, no se dio cuenta inmediatamente de por qué estaba durmiendo en el sofá del salón. Los recuerdos de ayer aparecieron de repente, provocando otra oleada de náuseas. Jennifer se incorporó lentamente, retorciéndose contra el dolor de la sien. La botella de vino vacía sobre la mesita le recordó las lágrimas y las amargas reflexiones de la noche. Miró el reloj. Solo eran las 6 de la mañana, pero tenía que levantarse. El trabajo no podía esperar, y ahora lo necesitaba más que nunca. Los ronquidos de Dwayne provenían del dormitorio. Jennifer sintió que un nudo de disgusto le subía a la garganta. Incluso ayer por la mañana habría intentado despertar a su marido, prepararle el desayuno, ocuparse de su resaca. Pero hoy era diferente. Tratando de moverse lo más silenciosamente posible, Jennifer se dirigió al cuarto de baño. Al mirarse en el espejo, apenas se reconocía. Sus ojos estaban hinchados de llorar, su cara pálida, y lo peor de todo, un moretón apenas visible en su mejilla de la bofetada de anoche. Jennifer se lo tocó cautelosamente con los dedos, y el recuerdo del momento del golpe le produjo otra punzada de dolor. Después de ducharse y maquillarse para ocultar las huellas de los acontecimientos de ayer, Jennifer bajó a la cocina. Mientras preparaba café, por primera vez en mucho tiempo solo pensó en sí misma, no en lo que Dwayne necesitaba o en lo que Silvia diría. Sentada a la mesa de la cocina con una taza de café caliente, Jennifer abrió su portátil y se sumergió en su trabajo. Hoy tenía varios proyectos urgentes y agradeció la oportunidad de distraerse de su vida personal. Sobre las 9 de la mañana, Dwayne apareció en la cocina. Parecía desarreglado y claramente tenía resaca. Jennifer sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba, pero no levantó la vista de la pantalla del portátil. «Buenos días», murmuró Dwayne, dirigiéndose a la máquina de café. Jennifer no contestó nada, continuando tecleando. Dwayne no pareció darse cuenta de su silencio, ocupado en buscar una taza limpia. «Maldita sea, me duele la cabeza», se quejó, sentándose a la mesa frente a su mujer. «Anoche tomé demasiado whisky». Jennifer seguía en silencio. Dwayne por fin levantó la vista hacia ella. «Oye, ¿por qué estás tan triste? ¿Va todo bien?» Esto era demasiado. Jennifer levantó lentamente los ojos de la pantalla y miró a su marido. «¿En serio estás preguntando si todo va bien?» Dwayne frunció el ceño. «¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿De verdad no recuerdas lo que pasó ayer?» Jennifer sintió que la ira se acumulaba en su interior. Dwayne arrugó la frente tratando de recordar. Bueno, estaba la fiesta de mamá. Parecía ir bien. Jennifer no podía creer lo que oía. ¿De verdad no se acordaba o solo estaba fingiendo? «Me pegaste, Dwayne», dijo en voz baja pero con firmeza. «Me abofeteaste delante de tu madre». Dwayne se puso pálido. «¿Qué? No, yo nunca...» «Pero lo hiciste», le interrumpió Jennifer. «¿Y sabes qué? No voy a soportarlo más». Cerró de golpe el portátil y se levantó de la mesa. Dwayne la miró con una mezcla de asombro e incredulidad. «Jen, mira, no me acuerdo. Estaba borracho, no quería...» «Exactamente, Dwayne», dijo Jennifer dirigiéndose a la puerta. «Siempre estás borracho. Siempre no te acuerdas. Siempre no querías hacerlo. Pero ese ya no es mi problema». Ella salió de la cocina, dejando a Dwayne sentado con la boca abierta. En el dormitorio, Jennifer rápidamente empacó su bolso con las cosas que necesitaba para el trabajo y se dirigió a la salida. «¿A dónde vas?» Dwayne la alcanzó en el pasillo. «Al trabajo», respondió Jennifer sin darse la vuelta.
No me esperes para cenar. Salió de la casa sin esperar la respuesta de su marido. Al entrar en el coche, Jennifer sintió una extraña sensación de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, no actuaba como se esperaba de ella, sino como quería hacerlo. Jennifer pasó todo el día en un pequeño café cerca de su casa. Trabajaba en proyectos, intentando no pensar en lo que le esperaba en casa. Su teléfono vibraba periódicamente con mensajes y llamadas perdidas de Dwayne, pero ella los ignoraba. No fue hasta bien entrada la noche, cuando la cafetería ya estaba cerrando, que Jennifer decidió volver a casa. Sabía que no podía irse sin más. No tenía dinero para el alquiler y todos sus ahorros habían ido a parar al aniversario de Silvia, pero ahora tenía un plan. Al entrar en la casa, Jennifer vio a Dwayne sentado en el salón. Parecía perdido y culpable. «Jen», empezó, poniéndose de pie. «Llevo todo el día intentando localizarte. Me siento muy culpable. No sé qué me pasó ayer. No volverá a pasar, lo juro». Jennifer miró a su marido y, por primera vez en todos los años de matrimonio, no sintió más que cansancio y decepción. «Dwayne», dijo con calma, «no quiero discutir esto ahora. Estoy cansada y quiero irme a la cama». Pasó junto a él hacia el dormitorio, dejando a Dwayne de pie en el salón con la mano extendida. Los días siguientes transcurrieron en una extraña tensión. Dwayne intentó hacer las paces. Le llevó flores, le preparó la cena e incluso le sugirió que acudiera a un consejero matrimonial. Pero Jennifer permaneció fría y distante. Pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, asumiendo proyectos adicionales. Cada dólar que ganaba la acercaba más a la libertad. Por la noche, cuando Dwayne ya dormía, Jennifer se sentaba frente al ordenador, investigaba sobre alquileres de pisos y calculaba cuánto necesitaba ahorrar para marcharse. Al tercer día del incidente, Silvia la llamó. Jennifer se quedó mirando la pantalla del teléfono, sintiendo que todo su interior se agarrotaba de asco. En el pasado, habría contestado y escuchado otra ronda de críticas y acusaciones, pero hoy no. Pulsó el botón de reinicio y bloqueó el número de su suegra. Dwayne, al ver esto, trató de objetar. «Jen, vamos, ¿por qué harías eso? Mamá solo está preocupada». Jennifer miró a su marido con fría calma. «Tu madre no está preocupada, Dwayne. Está siendo manipuladora, y no voy a formar parte de ella nunca más». Dwayne parecía sorprendido. «Pero es mi madre. No puedes simplemente...». «Sí puedo», le interrumpió Jennifer. «Y lo haré. Si quieres salir con ella, adelante. Pero no me metas». A partir de ese momento, Jennifer empezó a notar que su actitud cambiaba, no solo hacia Silvia, sino también hacia Dwayne. Ya no intentaba complacerle, ya no le preguntaba cómo le había ido el día, ya no le preparaba sus comidas favoritas. Vivía en su casa, pero como en una realidad paralela. Dwayne no parecía saber cómo reaccionar ante estos cambios. Intentaba ser cariñoso y atento, o estallaba, acusando a Jennifer de ser fría y desagradecida, pero ella seguía impertérrita. Una semana después del incidente, Jennifer recibió el pago por sus proyectos. Sentada frente al ordenador y mirando el importe de la factura, sintió que la determinación crecía en su interior. El dinero aún no era suficiente para ser completamente independiente, pero era un comienzo. Esa noche, tumbada en la cama junto a Dwayne, que roncaba, Jennifer trazó un plan de acción claro. Seguiría trabajando, ahorrando cada céntimo. En un mes tendría dinero suficiente para pagar el alquiler de un pequeño piso. Por la mañana, al mirarse al espejo, Jennifer se dio cuenta de que el moratón de la mejilla casi había desaparecido, pero el recuerdo de aquella bofetada no era fuente de dolor, sino combustible para el cambio. Al bajar a la cocina, donde Dwayne ya estaba preparando el desayuno, otro intento de enmendarse, Jennifer se sintió otra persona. Por fuera, todo seguía igual. Seguía siendo la mujer de Dwayne, seguía viviendo en aquella casa, pero por dentro ya era libre, y con cada día
Con cada dólar que ganaba, esa libertad estaba cada vez más cerca. «Buenos días», le dijo Dwayne, poniéndole delante un plato de huevos revueltos. «Me preguntaba si podríamos salir esta noche, al cine o a cenar». Jennifer miró a su marido con una leve sonrisa. «Lo siento, Dwayne, pero tengo mucho trabajo. Quizá en otra ocasión». Habían pasado 2 semanas desde el malogrado aniversario de Sylvia y la vida de Jennifer se había convertido en un elaborado juego. Por fuera, las cosas parecían casi como antes. Cocinaba, limpiaba, trabajaba con el ordenador, pero cada acción que realizaba formaba parte de un plan de fuga más amplio. Por la mañana temprano, mientras Dwayne dormía, Jennifer se sentó en la cocina a mirar los anuncios de pisos. Buscaba algo pequeño, barato, pero en un barrio seguro. Cada vez que oía los pasos de su marido, cambiaba rápidamente de proyecto. «¿Qué haces levantada tan temprano?», le preguntó un día Dwayne, que la sorprendió ante el ordenador a las 5 de la mañana. «Trabajando en un pedido urgente», respondió Jennifer sin apartar los ojos de la pantalla. «El cliente es de otra zona horaria. Tengo que adaptarme». Dwayne asintió, sin saber que en realidad su mujer estaba mirando planos de pisos en una ciudad vecina. Encontrar un lugar donde vivir fue más difícil de lo que Jennifer había previsto. La mayoría de las opciones eran demasiado caras o estaban en barrios desfavorecidos. Pero no se dio por vencida, consciente de que encontrar el lugar adecuado era la clave de su libertad. Un día, navegando por otra web de anuncios clasificados, Jennifer encontró un pequeño estudio en un barrio tranquilo. El precio se ajustaba a su presupuesto y el piso parecía acogedor y luminoso en las fotos. A Jennifer se le aceleró el corazón. Podía ser lo que estaba buscando. Sin perder tiempo, escribió al propietario, presentándose con un nombre falso. Concertó una visita para la semana siguiente, cuando Dwayne estaba trabajando. Al mismo tiempo que buscaba un lugar donde vivir, Jennifer recaudaba fondos para la mudanza. Emprendía proyectos extra, trabajaba por las noches y ahorraba dinero en todo lo que podía. Cada dólar que ganaba la acercaba más a su objetivo. «Has estado trabajando mucho últimamente», comentó Dwayne una vez durante la cena. «Quizá deberías bajar un poco el ritmo». Jennifer se encogió de hombros. «Hay muchos proyectos interesantes en marcha. Y nos vendría bien el dinero extra, ¿no?». Dwayne estuvo de acuerdo, sin saber que ese dinero extra Jennifer lo estaba ahorrando en una cuenta aparte que él desconocía. Para no levantar sospechas, Jennifer intentó mantener una apariencia de vida familiar normal. Seguía preparando las cenas, viendo la tele con Dwayne por las tardes, incluso a veces aceptaba ir al cine o a un restaurante juntos, pero internamente ya estaba lejos de todo. Era especialmente difícil ocultar sus planes a Sylvia. Su suegra, aunque no había estado en su casa desde el incidente del aniversario, seguía llamando a Dwayne a todas horas. Jennifer podía oír a su marido poniendo excusas a su madre, explicándole por qué no iban de visita. «Mamá, Jen tiene mucho trabajo que hacer ahora. Sí, sé que la echas de menos. No, no te está evitando a propósito». Después de estas conversaciones, Dwayne siempre estaba molesto y trataba de presionar a Jennifer para que se reconciliara con su madre. Pero Jennifer se mantenía inflexible. «No voy a disculparme por algo que no he hecho», decía con calma. «Si tu madre quiere comunicarse, que se disculpe primero por su comportamiento». Dwayne estaba enfadado, pero no podía hacer nada al respecto. Jennifer se había dado cuenta de que después de estas conversaciones a menudo se iba al bar y volvía tarde, borracho y enfadado. Pero ahora solo reforzaba su decisión de marcharse. Un sábado por la mañana, cuando Dwayne se fue a jugar al golf con sus colegas, Jennifer quedó con un agente inmobiliario para ver un piso. Estaba nerviosa, temía que alguien conocido la viera, pero todo fue como la seda. El piso resultó ser incluso mejor que en las fotos.
Un estudio pequeño pero luminoso, con cocina independiente y balcón. Jennifer se imaginó inmediatamente cómo ordenaría allí sus cosas, cómo trabajaría en el escritorio junto a la ventana. ¿Te gusta?, le preguntó la agente notando su mirada pensativa. Sí, respondió Jennifer, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Mucho. Discutieron las condiciones del alquiler y Jennifer se dio cuenta de que solo le faltaba un poco para el pago inicial y el depósito, un par de semanas más de duro trabajo y podría mudarse. De vuelta en casa, Jennifer sintió una extraña sensación, como si estuviera traicionando a Dwayne al planear una fuga del hogar que compartían. Pero entonces recordó la bofetada, los años de humillación a manos de Sylvia, la forma en que Dwayne siempre había elegido el bando de su madre antes que el de su esposa. No, no estaba traicionando, se estaba salvando a sí misma. Los días siguientes se convirtieron en un maratón. Jennifer trabajaba casi las 24 horas del día, con solo descansos ocasionales para dormir y comer. Dwayne empezó a preocuparse. «Jen, quizá deberías descansar un poco», le preguntó una tarde al notar que se frotaba los ojos cansados. «Te vas a dar cuerda». «Estoy bien», respondió Jennifer con una sonrisa tensa. «Solo quiero terminar este gran proyecto. Me aseguraré de descansar después». Sabía que ese bye-bye llegaría cuando por fin estuviera en su nuevo piso, lejos de Dwayne y Sylvia. Para no despertar sospechas innecesarias, Jennifer empezó a prepararse lentamente para la mudanza. Ordenó sus pertenencias, guardando discretamente lo esencial en cajas que escondió en el rincón más alejado de la despensa. «¿Has decidido poner tus cosas en orden?», preguntó Dwayne un día, al notar que el armario estaba más suelto. «Sí, pensé que era hora de deshacerme de algunas cosas viejas», respondió Jennifer. «Llevé algunas a una tienda de caridad». Dwayne asintió con aprobación, sin saber que esas cosas en realidad estaban esperando a ser desechadas en cajas en la despensa. Lo más difícil era ocultar sus planes durante las escasas visitas de Sylvia. Su suegra, aunque menos frecuente, seguía apareciendo por casa, cada vez intentando averiguar qué estaba pasando en la familia de su hijo. «Jennifer, cariño», decía con su voz dulce y azucarada, «has perdido mucho peso. Debes estar trabajando duro, ¿eh? No deberías agotarte así». Jennifer se limitó a sonreír amablemente. Una tarde, cuando faltaba menos de una semana para el ansiado día de la mudanza, Dwayne llegó a casa antes de lo habitual. Parecía preocupado y un poco culpable. «Jen, tenemos que hablar», dijo, sentándose a su lado en el sofá. El corazón de Jennifer latió con más frecuencia. ¿Realmente sospechaba algo? «Sé que las cosas no han ido bien entre nosotros últimamente», empezó Dwayne, «y he estado pensando mucho en cómo arreglar las cosas». Jennifer escuchó en silencio, sin saber qué esperar. «Hablé con mi madre», continuó, «y decidimos que lo mejor sería que nos mudáramos con ella por un tiempo. Tú puedes trabajar menos, descansar un poco, y mamá nos ayudará a estrechar lazos». Jennifer sintió que todo se enfriaba en su interior. ¿Mudarse con Sylvia? Esa era su peor pesadilla. «Dwayne», comenzó con cautela, «no creo que sea una buena idea. Tenemos que resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, sin que tu madre interfiera». «Pero ella quiere ayudar», objetó Dwayne. «Está preocupada por nosotros». Jennifer respiró hondo, dándose cuenta de que ahora tenía que actuar con mucho cuidado para no desvelar sus planes. «Aprecio la preocupación de tu madre», dijo suavemente, «pero ahora mismo tengo mucho trabajo que no puedo dejar. Quizá podamos hablar de ello más tarde, cuando haya terminado el proyecto actual». Dwayne parecía decepcionado, pero asintió. «De acuerdo, pero prométeme que retomaremos esta conversación». «Lo prometo», respondió Jennifer, sabiendo que no estaría aquí para entonces. Esa conversación fue el empujón final para Jennifer. Se dio cuenta de que no podía esperar más. Al día siguiente llamó a la inmobiliaria y quedó en firmar el contrato en 3 días. Los días siguientes pasaron como un borrón.
Jennifer trabajaba, cocinaba, sonreía a Dwayne, fingía que todo iba bien, y por la noche empaquetó tranquilamente las últimas pertenencias y transfirió el dinero a la nueva cuenta. Al acostarse por última vez junto a su marido, Jennifer sintió una extraña mezcla de miedo y alivio. Mañana empezaría su nueva vida, una vida sin Dwayne, sin Sylvia, sin el miedo y la humillación constantes. Mientras se dormía, pensó en su nuevo piso, en la libertad que le esperaba. Y por primera vez en mucho tiempo, Jennifer sonrió, deseando que llegara el mañana. La mañana del día X estaba nublada. Jennifer se despertó antes de lo habitual, sintiendo que el corazón le latía con emoción y miedo. Hoy era el día de su huida, el día en que por fin sería libre de su relación tóxica con Dwayne y Sylvia. El plan era sencillo: esperar a que Dwayne saliera a trabajar, empaquetar rápidamente el resto de sus pertenencias, llamar a un taxi de carga y partir hacia su nueva vida. Jennifer esperaba terminar en un par de horas, mientras su marido estaba en su hora de almuerzo. Se levantó de la cama en silencio, intentando no despertar a Dwayne, y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. De repente, sonó el timbre. Jennifer se quedó helada, mirando el reloj. Solo eran las 7 de la mañana. ¿Quién podría haber venido tan temprano? Al abrir la puerta, sintió que se le caía el corazón a los talones. En el umbral estaba Sylvia, con una sonrisa falsa en la cara y una gran bolsa en las manos. «Buenos días, querida», cantó su suegra mientras entraba en la casa. «He pensado en prepararte el desayuno. Dwayne decía que has estado trabajando mucho últimamente, así que pensé, ¿por qué no darte el gusto de una comida casera?» Jennifer se quedó allí, incapaz de pronunciar palabra. Todos sus planes se desmoronaban ante sus ojos. «Sylvia», dijo finalmente, «eso es muy amable por tu parte, pero no deberías haberte preocupado». «Vamos, qué molestia». Sylvia ya estaba mandando en la cocina, sacando la compra de su bolsa. «Para mí no es más que una alegría. Por cierto, ¿dónde está Dwayne?» «Todavía está dormido», respondió Jennifer, pensando frenéticamente en formas de salvar la situación. En ese momento, un soñoliento Dwayne apareció en la cocina. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Sorpresa», exclamó Sylvia, abrazando a su hijo. «Pensé en hacerte feliz con el desayuno». Dwayne sonrió confuso, lanzando una mirada culpable a Jennifer. Ella conocía esa mirada. Significaba que Dwayne no se resistiría a los deseos de su madre, por muy inapropiados que fueran. Las 2 horas siguientes se convirtieron en una tortura para Jennifer. Sylvia se afanaba en la cocina, comentando constantemente lo bow que estaba la casa y cómo el pobre Dwayne debía estar cansado de la comida bourgeois. «Jennifer, querida», dijo Sylvia poniendo un plato de tortitas sobre la mesa, «deberías aprender a cocinar conmigo. A Dwayne le gusta mucho la comida casera». Jennifer apretó los dientes, sintiendo la rabia hervir en su interior. «Gracias por el consejo, Sylvia, pero Dwayne nunca se ha quejado de mi cocina». «Oh, claro, es demasiado educado para quejarse», replicó la suegra con fingida simpatía. Dwayne parecía ajeno a la creciente tensión, atiborrándose de las tortitas de su madre con fruición. «Mamá, estás al tanto de todo como siempre, ¿verdad, Jen?» Jennifer asintió en silencio, sintiendo que cada minuto la acercaba más a un colapso. Sus planes se desmoronaban y no había nada que pudiera hacer al respecto. Después del desayuno, Dwayne se levantó para ir a trabajar. «Mamá, ¿por qué no te quedas? ¿Le haces compañía a Jen?» Jennifer miró horrorizada a su marido. «Oh, me encantaría», Sylvia se animó. «Hace mucho que Jennifer y yo no pasamos tiempo juntas». En cuanto la puerta se cerró tras Dwayne, el ambiente de la casa cambió. Sylvia dejó de fingir ser una suegra simpática y pasó a la ofensiva. «Así que, Jennifer», empezó, sentándose frente a su cuñada,
Hablemos de lo que pasa en tu familia. Jennifer se puso tensa. ¿Qué quieres decir, Silvia? No finjas, querida. La voz de su suegra adquirió un tono acerado. Puedo ver cómo te estás distanciando de Dwayne, cómo me evitas. ¿Qué estás tramando? Jennifer sintió un escalofrío. ¿De verdad Silvia sospechaba algo? No sé a qué te refieres, respondió lo más tranquila posible. Es que últimamente tengo mucho trabajo. Silvia entornó los ojos. ¿Trabajo? ¿O piensas escaparte? A Jennifer casi se le paró el corazón. ¿Cómo lo había adivinado? ¿Qué tontería dices, Silvia? Jennifer intentó reírse, pero la risa le salió nerviosa. ¿Qué te hace pensar eso? El corazón de una madre siente, respondió Silvia. Le estás rompiendo el corazón a mi hijo, y no voy a permitirlo. Las horas siguientes se convirtieron en una pesadilla. Silvia amenazaba, o intentaba dar lástima, o prometía perdonarlo todo si Jennifer entraba en razón. Jennifer sentía que perdía el control de la situación por momentos. Cuando Dwayne volvió del trabajo, Silvia se abalanzó inmediatamente sobre él con sus quejas. «Dwayne, cariño, tienes que hablar con Jennifer», se lamentó. «Está completamente fuera de control. Estoy tratando de ayudar y ella está... ¿Qué está pasando?». Dwayne preguntó confundido, cambiando la mirada de su madre a su esposa. Jennifer no pudo soportarlo más. «Lo que está pasando es que tu madre se presenta aquí sin invitación, critica todo lo que hago y me acusa de un montón de cosas». «Jen, cálmate», intentó interponer Dwayne. «Mamá solo quiere ayudar». ¿Ayudar? Jennifer sintió que algo en su interior finalmente se rompía. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. «Necesito tomar el aire. No me esperes para cenar». Jennifer salió de la casa, dando un portazo y respirando profundamente el aire fresco. El plan de escape estaba arruinado, pero Jennifer sabía que no podía quedarse en esta casa ni un minuto más. Cuando regresó tarde esa noche, encontró a Dwayne borracho como una cuba. Estaba tumbado en el sofá, murmurando algo inaudible. Silvia, por suerte, se había ido. Jennifer miró a su marido y se dio cuenta de que era su oportunidad. Entró en silencio en el dormitorio y empezó a hacer las maletas. Le temblaban las manos, pero sabía que tenía que actuar con rapidez. Llamó a un camión taxi y empezó a cargar cajas. Para su sorpresa, el joven cargador que venía con el taxi resultó ser no solo fuerte, sino comprensivo. «¿Un día duro?», le preguntó en un susurro, ayudándola con una caja especialmente pesada. Jennifer asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No tienes ni idea». El cargador, que se presentó como Jake, trabajó rápida y silenciosamente. Una hora más tarde, todas las pertenencias de Jennifer estaban cargadas en el coche. Echando un último vistazo a la casa donde habían pasado años de su vida, Jennifer se sentó en el taxi junto a Jake. En cuanto el coche arrancó, sintió que un enorme peso caía de sus hombros. Condujeron en silencio durante unos minutos hasta que de repente Jake tarareó. «Llevo 5 años en este servicio, pero esto nunca me había pasado». Jennifer lo miró y de pronto sintió que las comisuras de sus labios se levantaban en una sonrisa. «Sí, no es lo habitual». Y entonces estallaron en carcajadas. Empezaron a reír, primero en voz baja y luego cada vez más fuerte. La risa era nerviosa, al borde de la histeria, pero había alivio en ella y lo absurdo de toda la situación. «Dios», exhaló Jennifer secándose las lágrimas que habían brotado de la risa. «No puedo creer que realmente haya hecho eso». Jake le sonrió. «Oye, a veces solo tienes que dar un salto de fe y cambiar tu vida, ¿verdad?». Jennifer asintió, sintiéndose extrañamente tranquila. Le esperaba lo desconocido, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Y este momento inesperado de hilaridad con un cargador desconocido parecía una buena señal. Tal vez habría más motivos para reír en su nueva vida. El reloj marcaba más de medianoche cuando el camión taxi se detuvo frente a un pequeño bloque de apartamentos.
Jennifer bajó del coche, sintiendo una extraña mezcla de cansancio y excitación. Era su nuevo comienzo, su libertad. «Entonces, ¿empezamos a descargar?», preguntó Jake abriendo las puertas traseras del taxi. Jennifer asintió, respirando hondo. «Sí, terminemos con esto». Comenzaron a descargar cajas y bolsas. Jake demostró no solo ser fuerte, sino también organizado. Distribuyó rápidamente las cosas para poder llevarlas cómodamente al piso. «¿En qué piso?», preguntó, cogiendo la primera caja. «Tercero», respondió Jennifer, cogiendo una bolsa de ropa. Subieron lentamente las escaleras, intentando no hacer ruido para no molestar a los vecinos. Jennifer sentía que su corazón latía con fuerza por el esfuerzo físico y por darse cuenta de que realmente lo había hecho. Se marchó. Al abrir la puerta de su nuevo piso, Jennifer se quedó paralizada en el umbral durante un segundo. La habitación vacía, inundada por la luz de la luna, parecía a la vez extraña y llena de posibilidades. «Bienvenida a casa», dijo Jake en voz baja, dejando la caja en el suelo. Jennifer le sonrió agradecida. «Gracias, por todo». La siguiente hora transcurrió en un trabajo silencioso. Levantaron cajas, acomodando los muebles que Jennifer había comprado con antelación y pedido que le entregaran por la tarde. Poco a poco, el piso vacío empezó a parecer habitado. Cuando trajeron la última caja, Jennifer sintió que la invadía una oleada de cansancio. Se sentó en el borde de la cama recién montada y miró la habitación. «¿Cómo se siente?», preguntó Jake sentándose a su lado. «Raro», Jennifer respondió honestamente. «He estado esperando esto durante tanto tiempo y ahora no sé cómo sentirme». Jake asintió comprensivo. «Sabes, mi hermana también dejó a su marido una vez. Dijo que no durmió nada la primera noche, que no paraba de dar vueltas por el piso y que no podía creer que fuera libre». Jennifer le miró con interés. «¿Y cómo está ahora?». «Genial», sonrió Jake. «Empezó su propio negocio, conoció a un buen chico. Dice que irse fue la mejor decisión de su vida». Esas palabras le dieron confianza a Jennifer. Respiró hondo y se puso de pie. «Gracias de nuevo. No sé cómo lo habría logrado sin tu ayuda». Jake se encogió de hombros. «Oye, es mi trabajo. Pero ya sabes, si alguna vez quieres tomar un café y charlar un rato, aquí tienes mi tarjeta». Le tendió un pequeño rectángulo de cartón. Jennifer lo cogió, sintiéndose ligeramente avergonzada y... ¿emoción? «Gracias», dijo. «Me lo pensaré». Después de despedirse de Jake, Jennifer cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. El silencio del piso la envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, estaba verdaderamente sola. Jennifer pasó las siguientes horas acomodando sus cosas y preparando su nuevo hogar. Colocó los libros en las estanterías, la ropa en el armario y los platos en la cocina. Cada acción le parecía un pequeño acto de liberación. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a colarse entre las cortinas, Jennifer se permitió por fin tumbarse. Estaba agotada, pero no conseguía conciliar el sueño. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Dwayne y a lo que pasaría cuando se despertara y descubriera su desaparición. En casa de Riley, la mañana comenzó con un fuerte intercambio de insultos. Dwayne, que se despertó con un terrible dolor de cabeza, no se dio cuenta inmediatamente de que estaba tumbado en el sofá del salón. Los recuerdos de ayer eran borrosos. «¿Jan?», gritó con voz ronca. «Jen, ¿estás en casa?». El silencio fue su respuesta. Dwayne se levantó con dificultad y se dirigió al dormitorio. La cama estaba intacta. Frunciendo el ceño, abrió el armario y se quedó helado. No estaban las cosas de Jennifer. «¿Qué demonios?», murmuró, sintiendo que el pánico empezaba a crecer en su interior. Recorriendo la casa, Dwayne se aseguró de que Jennifer se había ido. Su primer impulso fue llamar a su madre. Sylvia llegó corriendo 20 minutos después, excitada y lista para la acción. «¿Cómo ha podido?», exclamó Sylvia indignada, pavoneándose por la cocina.
Coge y vete, niña desagradecida. Dwayne se sentó con los brazos alrededor de la cabeza. Mamá, ¿qué voy a hacer? Tengo que encontrarla. Sylvia se detuvo y miró a su hijo. No, cariño, si ha decidido irse, déjala marchar. Te mereces algo mejor. Pero Dwayne no escuchaba. Empezó a llamar a amigos, colegas, a cualquiera que pudiera saber algo sobre el paradero de Jennifer. Pero nadie sabía nada. Pasó todo el día intentando infructuosamente encontrar alguna pista. Por la noche, Dwayne estaba completamente deprimido. Sylvia, al ver el estado de su hijo, decidió quedarse a pasar la noche. Todo irá bien, cariño, le dijo, acostando a Dwayne como a un niño pequeño. Mamá siempre estará ahí para él. Mientras tanto, Jennifer pasó su primer día en su nueva casa en un extraño estado entre la euforia y la ansiedad. O bien se regocijaba en su libertad, o bien entraba en pánico ante la incertidumbre del futuro. Hacia el atardecer, por fin decidió salir del piso para comprar alimentos. El paseo por el barrio desconocido fue inesperadamente agradable. Nadie la conocía, nadie la juzgaba. Podría ser cualquiera. Al volver a casa con las bolsas de la compra, Jennifer se preparó una cena para ella sola por primera vez en mucho tiempo. Puso música, abrió una botella de vino y se relajó. Sentada en el balcón con una copa de vino, Jennifer contempló el desconocido paisaje urbano y pensó en lo que le esperaba. Poco a poco, el miedo fue dejando paso a la calma. Los días siguientes transcurrieron estableciendo un nuevo ritmo de vida. Jennifer trabajaba desde casa, disfrutando de la tranquilidad y de la oportunidad de concentrarse plenamente en los proyectos. Exploró su nuevo barrio y encontró una acogedora cafetería donde podía trabajar cuando las paredes del piso empezaban a aplastarla. Al tercer día de mudarse, Jennifer decidió consultar su correo electrónico. Había docenas de mensajes de Dwayne, entre suplicantes y enfadados. También había mensajes de amigos comunes, preocupados por su desaparición. Jennifer se quedó mirando la pantalla del ordenador durante un buen rato. Una parte de ella quería responder, explicar, disculparse por su repentina marcha. Pero la otra parte, la que la había obligado a marcharse, sabía que no debía cejar en su empeño. Al final, escribió un breve mensaje a amigos comunes, asegurándoles que estaba bien, pero que necesitaba su intimidad. Las cartas de Dwayne quedaron sin respuesta. La tarde del quinto día, mientras Jennifer estaba sentada frente al ordenador trabajando en otro proyecto, su mirada se posó en la tarjeta de visita de Jake que estaba sobre el escritorio. La hizo girar entre sus manos, pensativa. Finalmente se armó de valor y marcó el número. ¿Diga? Sonó una voz familiar. Hola, soy Jennifer, dijo, sintiendo que su corazón empezaba a latir más deprisa. ¿Recuerdas cuando me propusiste tomar un café? Sigue en pie la oferta. Había pasado un mes desde que Jennifer había dejado la casa de Dwayne y comenzado su nueva vida. Cada día traía pequeños descubrimientos y alegrías que casi había olvidado durante sus años de matrimonio. Las mañanas no comenzaban con la ansiosa anticipación del despertar de su marido y su estado de ánimo, sino con una taza de aromático café en el pequeño balcón. Jennifer saboreaba la tranquilidad del amanecer, observando cómo la ciudad se iba despertando poco a poco. Ahora el trabajo no solo le proporcionaba dinero, sino también placer. Sin el estrés y la presión constantes de Dwayne y Sylvia, Jennifer descubrió que su creatividad florecía. Aceptó proyectos más desafiantes y los completó con éxito, recibiendo elogiosas críticas de los clientes. Las noches ya no estaban llenas de la tensa espera del regreso de su marido borracho. Ahora Jennifer podía dedicar ese tiempo a sí misma, leer libros que llevaba tiempo deseando leer, ver películas de las que solo había oído hablar o simplemente pasear por el barrio, disfrutando de la libertad. Pero el cambio más inesperado en su vida fue Jake. Después de aquella primera llamada, empezaron a verse con regularidad, primero solo para tomar un café.
luego para comer y después para cenar. Jake resultó ser algo más que un apuesto estibador. Era inteligente, atento y tenía un gran sentido del humor. Jennifer se sentía cómoda y libre con él. Podía ser ella misma sin miedo a ser juzgada o criticada. Una noche, unas 6 semanas después de la mudanza, Jake invitó a Jennifer a cenar en un acogedor restaurante cerca de su piso. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, disfrutando de una deliciosa comida y de una conversación ligera. Jake pidió una cerveza para acompañar su filete y Jennifer sintió que algo en su interior se contraía. Intentó ocultar su ansiedad, pero Jake pareció notar el cambio en su estado de ánimo. ¿Todo bien?, preguntó, sorbiendo de su vaso. Jennifer esbozó una sonrisa tensa. Sí, claro, solo pensando en el trabajo. Pero en realidad, sus pensamientos estaban lejos del trabajo. Recordaba involuntariamente las innumerables tardes con Duane, cuando una botella de cerveza se convertía en 2, luego en 3 y después empezaba el whisky. Recordó cómo había cambiado su humor con cada sorbo, cómo había crecido la tensión en la casa. Jake pareció percibir su tensión interior. Apartó su vaso de cerveza y cogió la mano de Jennifer. «Oye», dijo suavemente, «veo que algo va mal. Puedes decírmelo si quieres». «No, está bien». Jennifer retiró suavemente la mano. Cuando el primer vaso estuvo vacío, el camarero trajo un segundo. Jennifer sintió que todo se tensaba en su interior, pero trató de no mostrarlo. Siguió con la conversación, mirando furtivamente el vaso en las manos de Jake. Jake dejó el vaso sobre la mesa y se recostó en su silla, sonriendo satisfecho. «Una cerveza estupenda», dijo. «Va muy bien con el filete». Para su sorpresa, después de terminar su segundo vaso, Jake lo apartó y buscó el menú. «¿Qué tal una taza de café?», sugirió con una sonrisa. Jennifer no pudo ocultar su alivio. «Claro, me encantaría. ¿No más cerveza?». Jake negó con la cabeza. «No, supongo que no. Una buena comida, un traguito está bien, pero, ya sabes, no me gusta cruzar esa línea cuando empiezas a estar achispado. El café es mejor». Jennifer sintió que la tensión la liberaba. Sonrió, mirando a Jake. «Café suena genial», dijo, sintiendo un calor derramarse en su interior. Mientras miraba a Jake hacer su pedido, Jennifer se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente tranquila y segura cerca de un hombre, y ese momento fue un punto de inflexión en su relación. En las semanas siguientes, su relación siguió creciendo. Cada vez pasaban más tiempo juntos, conociéndose mejor. Jake le enseñó a Jennifer sus lugares favoritos de la ciudad. Una pequeña librería donde podían pasarse horas rebuscando entre ediciones antiguas, un acogedor parque con un estanque donde tocaban músicos callejeros los fines de semana. Jennifer, por su parte, compartió sus sueños y planes con Jake. Le habló de que quería abrir su propio estudio de diseño, de viajar, algo que siempre había querido hacer, pero que no podía por culpa del control de Duane. Jake la apoyó en todas sus ideas, ofreciéndole ayuda y consejos. Con él, Jennifer sentía que podía conseguir todo lo que quisiera. Una tarde, mientras paseaban por el paseo marítimo, disfrutando del cálido aire veraniego, Jake se detuvo de repente y se volvió hacia Jennifer. «¿Sabes?», le dijo mirándola a los ojos. «Me alegro mucho de haber sido yo quien acudió a tu llamada aquella noche». Jennifer sonrió, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. «Yo también me alegro. No sé cómo lo habría logrado sin ti». «Eres fuerte», dijo Jake, tocando suavemente su mejilla. «Lo habrías conseguido de cualquier manera, pero me alegra poder estar ahí para verte florecer». En ese momento, Jennifer se dio cuenta de que se había enamorado. No como se había enamorado de Duane, desesperada y ciegamente. Este sentimiento era tranquilo, confiado, basado en el respeto y el apoyo mutuos. Su primer beso había tenido lugar allí, en el paseo marítimo,
bajo la luz de las farolas y el cielo estrellado. Fue suave, cauteloso, como si ambos temieran estropear el momento. Al volver a casa después de aquel paseo, Jennifer se sintió como en un cuento de hadas, pero no era una ilusión, ni un sueño. Era su nueva realidad, que ella misma había creado con su propio valor y determinación. En casa, tumbada en la cama, Jennifer reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en estos pocos meses. Recordaba el momento en que había decidido dejar a Dwayne, el miedo y la incertidumbre que había sentido. Ahora esos sentimientos le parecían lejanos y ajenos. Su teléfono zumbó. Había llegado un mensaje de Jake. «Buenas noches, preciosa. No puedo esperar a mañana». Jennifer sonrió, sintiendo un calor derramarse dentro. Sí, no podía esperar a mañana. Y pasado mañana. Y todos los días que le esperaban en esta nueva vida libre.